Buenos días, entonces vamos a continuar con el segundo caso, que es donde vamos a aplicar las técnicas de redes neuronales y árboles de decisiones. Este caso habla sobre un e-commerce que se llama Comercial Latina, es una empresa colombiana, pues es ficticia, donde se dedican a a la venta de productos cosméticos y de cuidado de la piel a través de canales digitales. También tenemos de que esta empresa ha logrado una gran expansión gracias pues, a sus estrategias de marketing como microinfluencers y contenidos virales en redes sociales, pero de todas maneras lo que quieren es encontrar nuevas estrategias para generar una mayor fidelización en sus clientes. Bueno, lo que se busca con este caso, o bueno, lo que busca la empresa como tal, es la satisfacción del cliente tras la compra, la probabilidad de recompra en los meses posteriores. La base de datos cuenta con 200 registros, donde incluye variables demográficas de clientes y características del producto, como el precio, el tipo de producto al que pertenece. Em, Dentro de la base de datos vamos a encontrar diferentes variables, como son variables ya del perfil del comprador, como la edad, el género, el medio de contacto, si compraron a través de Instagram, YouTube, Google Ads o cualquier otro referido. También sobre ya variables como el ID de del cliente, la categoría del producto, es decir, si es facial, maquillaje, corporal o si es alguna fragancia. También el precio de que pagó por este producto, si este producto tuvo descuento y cuál fue su porcentaje y el tiempo de entrega desde que hizo la compra hasta que recibió el producto. También tenemos variables ya perceptivas, ya que van en escala de 1 a 10, donde nos habla como tal de la puntuación que le da el cliente al servicio o a la calidad del producto. Y la satisfacción en general, que la definimos como alta, media y baja. Definimos que nuestra variable objetivo es si volvería a comprar o no. Y bueno, ya damos inicio al desarrollo del caso en Orange, donde pues vamos a dar como tal ya unos parámetros predefinidos con el fin de que todos tengamos un análisis un poco más homogéneo. Dentro del análisis con respecto a árboles de decisiones, que es la primera técnica, tenemos que vamos a poner como variable objetivo el volvería a comprar, y básicamente eso es lo que se necesita para ese. De todas maneras, ahorita a medida que les vayamos explicando el caso como tal en Orange, vamos indicando cuáles son los otros parámetros. En redes neuronales también tenemos algunas variables predefinidas, ejemplo como esta, que es la conversión de la variable, que sí o sí es necesario, dado que para hacer esta técnica se necesitan de variables numéricas. Ahorita pues también les explicamos un poquito más. También tenemos como cuál es la cantidad de datos que vamos a utilizar, cantidad de neuronas, cuál función de activación vamos a utilizar, cuál optimizador. Pues acá también les ponemos el por qué vamos a utilizar estas ya parámetros ya como tal. Bueno, vamos a dar inicio como tal a la solución y pues acá también vamos a encontrar como tal lo que queremos que tengan pues las propuestas que ustedes van a dar. Entonces acá tenemos unas instrucciones, unos lineamientos y pues unos requisitos para que se den a través de ya como tal de la solución que obtenemos del caso. Entonces, iniciamos con el modelo. La idea es tener este modelo, o sea, que todos tengamos este modelo, que lo entendamos, donde tenemos ya como tal la técnica de árboles de decisiones y la técnica de redes neuronales. Bueno, inicialmente vamos a empezar con el file. Como conocemos, en el file es donde se carga la base de datos. Revisamos que todas nuestras variables estén categorizadas como realmente queremos. También vamos a utilizar, bueno, que el data table, pues que es básicamente donde podemos observar toda nuestra base de datos, ya pues también la hemos utilizado. Y este widget sí es nuevo, es el widget de input. Este básicamente nos sirve cuando tenemos valores faltantes en nuestra base de datos. En este caso no tenemos valores faltantes, entonces la configuración que le pongamos acá pues es irrelevante, pues porque no nos va a afectar en nada. Pero si tuviéramos una base de datos grande que tiene algunos valores faltantes, acá podemos poner cómo podemos imputar estos datos, que si no los queremos imputar o que si queremos cambiarlo por el valor más frecuente, o que si queremos poner un valor aleatorio o simplemente ya predefinir qué valores queremos tener. Como les digo, en este caso pues no va a ser tan necesario, pero sí
tuviéramos valores faltantes es algo importante. Aquí en las estadísticas nos va a mostrar como tal la distribución de cada una de las variables que tenemos y cómo se comporta. También tenemos pues la media, la moda, la mediana, la dispersión, el mínimo y el máximo de cada una de las variables. Y acá el missing, que es prácticamente donde nos dicen los valores faltantes. En nuestro caso, como les comento, no tenemos valores faltantes, entonces nos salen cero. Ejemplo, si los tuviéramos y pusiéramos un Future Statistics antes, nos va a salir ahí y después de hacer el input ya nos saldría en cero. Bueno, el data table, que básicamente también si tuviéramos valores faltantes ya nos saldría ya con los valores completados. Y ahora sí vamos a iniciar como tal a la técnica. Para iniciar tenemos que seleccionar la variable objetivo, como les comentaba, sería el volvería a comprar. Y a esto le podemos agregar un scatter plot y un distributions, que pues este básicamente es para mirar cómo se comportan estas variables. Nos sirve para hacer la parte del análisis. Entonces vamos a iniciar con la técnica de árbol de decisión. Primero que todo vamos a utilizar un select columns, donde vamos a seleccionar nuestra variable objetivo, que pues como les comenté, es volvería a comprar. También vamos a tener unos widgets ya más de visualización y pues el widget de árbol, que ya es como tal la técnica. El primer widget es el de distribución. Tenemos el widget de distributions. Este widget nos sirve a nosotros para hacer la visualización de una variable, ya sea categórica o sea numérica, y nos las va a poder mostrar en histograma o en gráfico de barras. En este caso tenemos seleccionada una variable de tipo numérico, por eso estamos visualizando un diagrama de barras. Pero si fuera una variable categórica, pues veríamos un histograma. En esta parte nosotros podemos cambiar la forma en la que vamos a ver los datos. El distributions sirve para que nosotros veamos la frecuencia con la que van a estar ocurriendo los valores, cuál es la comparación entre las distribuciones de los grupos y que nosotros también logremos detectar patrones o desequilibrios en nuestros datos. Entonces, aquí dentro del panel izquierdo tenemos el distributions, que nos va a permitir a nosotros activar diferentes opciones para nuestras variables en caso de que sean numéricas. Ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, está disponible este recuadro porque estamos utilizando una variable numérica, pero si fuera categórica, pues se deshabilita automáticamente. Entonces, este distributions nos permite ajustar la distribución. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser una normal, una beta, puede ser una exponencial, un pareto. Entonces nosotros podemos elegir el tipo de distribución que queremos para hacer el análisis. Nos permite también cambiar el ancho de los intervalos. Entonces ustedes con este elemento pues pueden hacer esa distribución, ese cambio de la distribución. También suavizar la curva para hacerlo de pronto un poco más legible. Entonces en este caso nosotros podemos también revisar la parte de las columnas. Entonces, si nosotros decidimos aquí dividir nuestras barras por el precio, perdón, pues entonces nos va a desglosar cada categoría según el precio, si elegimos que sea por satisfacción, si elegimos que sea por género. Entonces, utilizando por ejemplo el de género, nosotros aquí tenemos la opción de elegir otra vez las columnas en relación a qué variable la vamos a asociar. Entonces aquí femenino por la categoría producto. Entonces ahí vemos, aquí arriba podemos ver los productos que están asociados al género femenino. Igual ustedes aquí pueden elegir, por ejemplo, si lo quieren con stat columns, que sería que aplica en barra sobre una barra sobre otra, que nos muestre las probabilidades o que nos muestre una distribución acumulada. Entonces, ustedes eligen la forma en la que hacen la visualización de los datos. ¿Qué más podemos hacer con este widget? Pues podemos observar si alguna categoría es dominante en alguna de las variables que nosotros elegimos, detectar si de pronto hay alguna distribución desigual y pues más que todo nos ayuda para hacer un análisis exploratorio y pues que nosotros logremos tomar decisiones. Bueno, también tenemos ya como tal el widget de árbol. Vamos a dejar estos parámetros ya predefinidos. Prácticamente hablamos sobre los niveles que va a tener el árbol, que también cuál va a ser el número máximo de herramientas que vamos a tener si llegamos a necesitarla y también pues según la clasificación cuál va a ser el porcentaje que vamos a utilizar, que en este caso es del 95%. Aquí pues lo más importante es el visualizador del árbol, pues es prácticamente donde vamos a poder ver ya como tal el arbolito que tenemos.
Acá podemos agrandarlo un poquito para poder ver bien. Acá podemos seleccionar si queremos ver dos niveles. La idea pues, es ver todos para tener una mayor percepción de todos los datos. Básicamente el árbol de decisiones eh, funciona como si quisiéramos parametrizar estos valores. Por ejemplo, nos va a dar como unos límites, por decirlo así, que si queremos saber si volvería a comprar o no, entonces se basa primero en la categoría. Entonces va a empezar como que si el cliente se va por la línea del cuidado corporal o facial o maquillaje, lo más posible es que diga que sí va a volver a comprar, según pues, las estadísticas, bueno, los datos históricos que tenemos. Vamos, si nos vamos por esta línea, entonces tenemos que ahí va a empezar a mirar el precio. Vemos que si es un precio menor a 116.700, lo más posible es que el cliente compre nuevamente, pero que si es mayor, el 100% de las personas va a decir que no va a volver a comprar. También tenemos otra variable que tiene en cuenta, que es, por ejemplo, la edad. Tenemos que si las personas tienen de tantos a tantos años, volverían a comprar o no. Por ejemplo, si nos vamos por esta parte, que es mayor a 51, vamos a encontrar también en esta ventanita como ya la línea que llevamos. Ejemplo, la categoría, el precio y la edad. Entonces, miramos y acá vemos que si las personas deciden comprar por Google o por Instagram, más del 97% de las personas volvería a comprar. En cambio, los que compran por un referido o YouTube, no es posible que vuelvan a comprar. Es muy baja la probabilidad de que compren nuevamente. Y acá también tenemos con respecto a si se van por la línea corporal o maquillaje, el 100% de las personas va a decir que sí, pero que si van por el cuidado facial, solo el 20% va a decir prácticamente que sí, perdón, el 80% va a decir que sí y el 20% va a decir que no. Ya que si quisiéramos irnos, digamos, por esta otra línea, acá, que para las personas menores de 51, ¿qué tipo de propuestas podemos dar? Ejemplo, ellos dicen que tiene que ser el tiempo de entrega para que vuelvan a comprar, tiene que ser menor a 6 días, o si no, ellos no compran nuevamente. Entonces ahí nos basamos en eso. Y también tenemos que si el precio es menor a 46.900 pesos, sí volverían a comprar. Entonces tendríamos que crear estrategias enfocadas en que el precio no sea mayor a 46.900 y que el tiempo estimado sea menor a 6 días. Entonces ahí es donde podemos empezar a crear estrategias. También digamos que si tenemos productos que sí o sí no podemos bajar de 46.000, sino que están entre 46.900 y 116.000. También miramos que esas personas que compran se basan también dicen que el máximo entonces que comprarían nuevamente sería menor a 82.600. Entonces ahí empezamos nuevamente que se tiene en cuenta también la edad, el medio donde se compran y acá comentar las estadísticas de las probabilidades de que si compra o no. Entonces, como les comento, el árbol de decisión básicamente nos va a crear como parámetros o límites, por decirlo así, que si se pasa de cierto límite o a otro límite, compraría o no compraría de nuevo, y esto teniendo en cuenta las variables, o sea, el límite de cada una de las variables. Y así sucesivamente podemos revisar cada uno de las variables. Bueno, entonces el Scatterplot es otro de los widgets de visualización que les va a permitir a ustedes hacer propuestas sobre los datos que tienen o sobre las variables que estamos analizando. Entonces, en este caso, nosotros podemos pasar a elegir cuál va a ser nuestro eje X y nuestro eje Y. En este caso, tenemos como eje X la edad y como eje Y el precio. Entonces, hacemos la relación entre esas dos variables. Pero pues ustedes pueden elegir si quieren que sea combinado con una categórica y una numérica. Aquí en esta cajita que tenemos de atributos pueden elegir, digamos, el color. Entonces lo vamos a definir por género. Y aquí abajo nos aparecen las tres opciones que tenemos, femenino, masculino y otro. Y pues van a ver ustedes la distribución de los datos. Entonces, de acuerdo a esto, pues pueden hacer ustedes el análisis de los datos. Igual, pues aquí ustedes si quieren revisar específicamente los datos de alguno de estos puntos que se observan en la gráfica, pues pueden poner el mouse sobre ellos y revisar. Entonces, en el caso de este, pues nos dice que esa persona tiene 33 años, el producto que está comprando es fragancia, dijo que su satisfacción fue media.
Entonces, ustedes aquí pueden pasar a hacer el análisis también con estos datos específicos de cada respuesta. Y si pues ven aquí, pues él dice que volvería a comprar, entonces ustedes pueden hacer la relación con los demás para revisar si realmente los clientes pues a la final sí seguirían comprando los productos. Igual con la forma, también pueden definir la forma según alguna variable. Entonces, digamos que por la satisfacción, o mejor cambiémoslo, la forma vamos a dejarla, seguir dejándola por género. Y la talla sí la vamos a dejar por la edad, para que ustedes puedan revisar. Entonces, aquí, por ejemplo, este que está grandecito, la persona tiene 55 años y este de aquí tiene 27 años, este de aquí tiene 21 años, entonces pueden ustedes hacer la relación de los datos. Igual aquí, bueno, lo podemos cambiar igual para hacerlo según que el color cambie por la categoría de producto. Entonces, este widget es bastante útil para que ustedes hagan el análisis y la relación entre las variables. Ya ven que pueden hacer diferentes combinaciones, igual pueden cambiar la talla de los símbolos, pueden cambiar la opacidad de los símbolos. Entonces, este widget más que todo les va a permitir pues que ustedes aquí revisen y en sus propuestas hagan la relación sobre los resultados que nos arroja. Entonces, ya después de haber revisado estos widgets, vamos a pasar a revisar la parte de las redes neuronales. Entonces, como les veníamos diciendo, en esta parte de las redes neuronales también se hace uso del input. Entonces, ya saben que pues tenemos diferentes opciones que nos van a permitir a nosotros generar datos en caso tal de que en nuestra base de datos pues haya valores faltantes. En nuestro caso no tenemos valores faltantes, entonces pues vamos nosotros a elegir el random values. El random values, en este caso, si llegáramos a tener valores faltantes, pues lo que haría es que reemplaza los valores o las casillas que nosotros tenemos vacías con valores de la misma columna. Ejemplo, que si fuera de que tenemos valores faltantes en el precio, pues va a tomar un valor similar y lo va a poner ahí en reemplazo para que no esté vacío. Pero pues en este caso, como no tenemos ningún valor faltante, pues no va a aplicar, no va a tener efecto alguno sobre nuestros datos. Ahora, la parte de la fórmula, tenemos un widget que se llama fórmula, que nos permite a nosotros crear variables nuevas que se van a visualizar como columnas. Entonces lo podemos hacer a partir de operaciones, condiciones o transformaciones de cálculos. Entonces, la fórmula nos permite a nosotros realizar limpiezas o recodificación de nuestros datos de una manera un poco más rápida. Aplica la lógica condicional, o sea que utilicemos el if o el else para crear clasificaciones. Entonces en nuestro panel superior tenemos el botón de New, que pues nos va a servir para crear la nueva variable. Aquí tenemos diferentes opciones para si queremos una variable numérica, una categórica, una de texto. Entonces nosotros podemos elegir qué tipo de variable queremos crear. En nuestro caso vamos a crear una variable de tipo numérica. Entonces aquí ya está creada nuestra variable, pero pues vamos a crear la misma como ejemplo. Entonces se va a llamar satisfacción. Aquí ustedes pueden ver que hay una casilla que se llama meta attribute. Ese meta attribute es opcional y lo seleccionamos cuando la variable que se crea la queremos como un atributo meta, o sea, que no participa directamente dentro de nuestro análisis estadístico o dentro de nuestro modelo. Bueno, aquí en la parte de expression, pues vamos a crear la fórmula. Entonces, aquí vamos a empezar, bueno, en nuestro caso, la satisfacción tiene tres niveles que son alto, baja y medio. Entonces, le vamos a decir que cuando sea que cuando sea alto, perdón, lo clasifique como 1. Entonces, si satisfacción, aquí en Select Future, ustedes eligen cuál va a ser la variable que vamos a incluir dentro de nuestra ecuación, dentro de nuestra fórmula. Entonces, aquí va a ser satisfacción. Entonces, si satisfacción es igual a alto, pues la va a clasificar como con 1. Ahora, le vamos a decir que si no, pues, si es cero, si es cero, no, si es baja, perdón. Entonces, si la satisfacción es baja, va a ser 0. Y de lo contrario, pues si no es ninguna de estas dos, pues va a ser 2. O sea, en caso tal de que sea medio. Y aquí le ponemos que si es baja. Entonces, aquí si es baja va a ser 0, si es alto va a ser 1. Y si no es ninguno de los dos,
va a ser 2. Aquí para comprobar que nuestra fórmula realmente funciona, pues le damos en y no nos tiene que aparecer nada. Si aquí en la parte de abajo nos aparece alguna nota, debe ser porque tenemos un error. Los errores generalmente se dan porque no escribimos bien, entonces es importante que se fijen en que, por ejemplo, cada una de las opciones de satisfacción está al inicio mayúscula, que es alto y no alta. Entonces, que nos fijemos en esos pequeños detalles que a veces pueden hacer que pues nuestra fórmula no funcione. Entonces ya después de que enviamos nosotros la fórmula, nos vamos a ir a nuestro select columns. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues a definir nuestra otra variable objetivo, que viene siendo pues sí, bueno, es la satisfacción del cliente. Pero para poder hacer el análisis, por eso creamos la variable anterior, y aquí ustedes la pueden observar, que es nuestra variable de satisfacción, pero en mayúscula. Esa va a ser nuestro objetivo. Y como metas vamos a tener pues satisfacción, pero categórica. Y aquí ignoramos la de la identificación del cliente. Entonces, ya que nos queda así, nos vamos al data sampler. Al data sampler lo vamos a dejar en una proporción de los datos del 60%. Entonces, vamos a estar haciendo uso del 60% de los datos para el modelado de este ejercicio. Que no se nos olvide darle aquí al final sample data para que nos cargue toda la información. Ahora ya vamos a aplicar lo que es la red neuronal. Entonces, para la red neuronal vamos a utilizar este widget pequeñito que está aquí. Entonces, bueno, ¿qué hace este widget? Este widget lo que hace es que nos va a crear un modelo de aprendizaje supervisado que se basa pues en una red neuronal. ¿Y para qué nos sirve? Pues más que todo para resolver problemas que son un poquito más complejos y en los que necesitamos identificar patrones que no son lineales en los datos. Entonces, tenemos primero el name, o sea, que ustedes pueden elegir el nombre, red neuronal. Y en la parte de abajo tenemos otras opciones que son primero el Neuron in Hidden Layers, que aquí es donde nosotros definimos la arquitectura de la red. Entonces aquí ponemos cuántas capas ocultas va a tener nuestra red y cuántas neuronas tendrá cada una. Entonces, en este caso nosotros elegimos que va a ser en la primera capa oculta 9 neuronas, en la segunda 6 neuronas y en la tercera y última capa pues una sola neurona. Esto pues va a definir cómo nuestra red va a aprender las representaciones internas de los datos. Entonces, entre nosotros tengamos más capas y neuronas, nos va a permitir tener un aprendizaje un poquito más certero de las relaciones que estamos haciendo entre los datos, pero pues también aumenta el riesgo de que nuestro modelo se sobreajuste. En la activación tenemos diferentes opciones: Identity, Logistic, el de tangente y el ReLU. Entonces, nosotros tenemos seleccionado ReLU, que significa unidad lineal rectificada. Esta nos ayuda porque vamos a hacer tareas no lineales en redes profundas. Nos transforma también los valores negativos a cero y va a dejar pasar los positivos. Tenemos el solver, y el solver pues va a indicar el algoritmo de optimización que vamos a usar para entrenar la red. En nuestro caso va a ser ADAM, que significa Adaptive Moment Estimation. Entonces, es uno de los mejores optimizadores actuales que se utilizan y lo vamos a utilizar pues por la cantidad de datos. Si nosotros tuviéramos una cantidad mucho mayor de datos a la que estamos manejando, pues también sería óptimo estar utilizando ADAM. Entonces, él combina las ventajas de los otros dos métodos y pues es un solver, un algoritmo de optimización que es robusto frente a datos que de pronto sean difíciles de analizar. Tenemos también la regularización, en este caso va a ser del 0,009%, digo, perdón. Tenemos la regularización, que en este caso pues va a ser un valor pequeño el de nuestro alfa. El alfa pues va a ser un hiperparámetro que va a determinar el grado de penalización para nuestro modelo. Entonces, con esto sabemos cuánto estamos penalizando a la red por el sobreajuste. Y pues en este caso ustedes ven es un valor de penalización pequeño. Y por último tenemos el número máximo de iteraciones. En nuestro caso le vamos a dejar 100 iteraciones para que el modelo se actualice cada 100 veces o antes si ya no es capaz de mejorar más. Entonces ya después de que tenemos definido así nuestra red neuronal, vamos a agregar el widget de predicciones. Bueno, aquí en las predicciones
lo que tendrán que hacer ustedes es la relación entre las variables, ya es un poquito más sencillo de hacer. Entonces aquí ustedes pueden observar todos los datos, incluyendo la columna nueva que nosotros agregamos, que fue de satisfacción. Entonces aquí ustedes pueden hacer la comparación con la satisfacción y revisar los datos de error. Entonces en esta parte pues ustedes pueden hacer esa relación entre los datos y decir si la red neuronal nos está haciendo correcta la predicción o si debemos cambiar de pronto el modelo de la estructura de esta red, o sea que agreguemos más capas dentro del widget de la red neuronal. ¿Cuándo vamos a obtener nosotros un modelo que sea muy preciso o que sea un modelo excelente? Pues cuando el R cuadrado nos dé positivo. Entonces siempre hay que buscar que los resultados del R cuadrado sean positivos y de esa manera nosotros vamos a saber si nuestro modelo está haciendo una buena predicción. Ahora, en la parte de aquí vamos a hacer la relación de estos datos con las distribuciones. Es lo mismo que hicimos arriba para árboles de decisión. Ustedes deciden cuál variable quieren estudiar y pues revisamos el tipo de distribución que se quiere aplicar. Entonces, Si quiere, diga, bueno, voy a decir, dejar todo eso ahí en diga. ganancia, que si quiere vayan adelantando el otro video y yo voy editando. Ah, listo, listo. Ya termino de decirles esto entonces. Entonces aquí ustedes pues ya saben que con este widget lo que pueden hacer es observar si las categorías o las variables que ustedes están definiendo o con las que están relacionando pues son dominantes en alguno de los sentidos en los que quieran hacer ustedes el análisis. Que detecten si tenemos alguna distribución que no sea correcta o que ustedes digan estos datos así pues están un poco desiguales o no es el resultado que yo esperaba con respecto al análisis exploratorio que hacemos. Igual no olviden que también pueden hacer análisis estadístico, para eso este widget nos regala este tipo de datos para que pues ustedes elijan cómo pueden hacer la relación y el análisis para que propongan soluciones. Y el boxplot es otro widget que pueden ustedes utilizar para el análisis. Es un widget que sirve para visualizar la distribución de los datos categóricos y numéricos y usa pues diagramas de cajita o de barras apiladas. Entonces, les va a servir para hacer la comparación entre las distribuciones de una variable frente a otra, a que detecten diferencias entre los subgrupos que son estos de aquí que ustedes definen, si hay patrones o si hay alguna anomalía entre los datos. Entonces, en nuestro caso, pues hicimos la relación entre el maquillaje y la categoría, el tipo de producto y el género. Entonces, aquí dentro del subgrupo definimos categoría y aquí arriba debe estar con seleccionado el género. ¿Dónde está género? El género, está seleccionado el género. Entonces, en la primera parte en el panel, pues vamos a elegir la variable principal que se va a representar. En nuestro caso, ya les dije, el género. Y esto va a significar que pues vamos a ver cómo se distribuyen nuestros datos respecto a si son mujeres, hombres o algún otro género el que esté contestando la encuesta. Ya aquí con respecto a la satisfacción, hacia si volvería a comprar, a la categoría del producto, ustedes pueden definir esas variables para hacer el estudio y para presentar sus propuestas. En el panel de los subgrupos, pues vamos a permitir seleccionar la variable que divide los datos en grupos comparativos. Entonces, dependiendo de la relación que ustedes quieran hacer, que ustedes digan, bueno, es más probable que yo obtenga más datos relacionando la satisfacción con, no sé, con la edad. Entonces, ustedes pueden revisar esos datos. Igual aquí también hay datos estadísticos que ustedes pueden revisar para que pues su análisis sea un poco mayor. Y de los valores estadísticos, pues también recordarles que es bueno que revisen el P y el N. En algunos les va a aparecer en vez de la N un DOF. Y pues esto va a hacer referencia o a la NOVA o al resultado de una prueba chi cuadrado. En el caso de que, por ejemplo, el P sea muy alto, pues va a sugerir que no tenemos una relación significativa de manera estadística entre los datos que nosotros elegimos. Si fuera DOF, pues significa grados de libertad. Entonces ustedes pueden hacer esa relación estadística también con los datos. Y en la parte del panel de display, pues son los controles para personalizar la vista del gráfico. Entonces, si queremos que sea de barras, si queremos que muestre los nombres de las categorías, que compare las medias, que compare las medianas, entonces lo pueden hacer. Aquí vemos que también nos cambia la gráfica dependiendo también de la relación que estamos haciendo. Ejemplo, son categóricas,
Como son categóricas, tenemos que nos estire todas las barras al mismo tamaño, que nos muestre los nombres de las categorías, esa parte, o que nos ordene los subgrupos según cuántos datos tienen. Entonces, ustedes pueden interpretar sus gráficos para analizar cómo se están distribuyendo cada una de sus variables. Bueno, además del análisis que hicimos para redes neuronales anterior, podemos también hacerlo sin utilizar el widget de fórmula. Entonces, en este ejemplo vamos a suprimir el widget de fórmula, los datos van a seguir iguales, nuestra función objetivo va a seguir siendo la misma. En el data sampler, en este data sampler tenemos el 60%, en este va a ser el 70% de los datos. Y aquí en la red neuronal también va a cambiar. Entonces va a ser 9, 5 y 1 y en la activación vamos a utilizar ReLU y el SGD. Entonces, haciendo uso de estos, en las predicciones nos van a dar los siguientes resultados. Entonces, si se dan cuenta, primero que todo aquí, si nos vamos a mirar las métricas, el tipo de métricas que veníamos manejando con el ejercicio anterior utilizando la fórmula es completamente diferente. Y esto se da porque nuestro modelo siempre va cambiando de semilla. Entonces, si queremos que esto no suceda y que nos maneje un solo grupo de métricas, pues tendremos que fijar una semilla para el modelo. Entonces, aquí revisando ya nuestros datos, pues podemos identificar que el modelo no está malo, no tiene un mal desempeño, pero pues debería ser muchísimo mejor. Probablemente no tiene un buen desempeño en casos más difíciles de predecir, como probablemente sean la media y la baja, que de pronto son datos eh, o, bueno, sí, variables que se repiten más, que tienen más presencia dentro de nuestra base de datos. Entonces puede que confunda fácilmente entre niveles de satisfacción. Entonces podemos hacer aquí para que ustedes revisen, pueden hacer un análisis cruzando algunas variables claves con la recompra, con si la persona volvería a comprar o no, para que pues entendamos mejor qué factores están influyendo. Ejemplo, el medio de contacto, si es Instagram o YouTube, que a veces pueden parecer más frecuentes en quienes sí van a volver a comprar. Entonces pueden empezar ustedes a hacer el análisis por ese lado. O por ejemplo, si nos basamos en los referidos y en Google Ads, pues parece que en varios casos se repite para los que no volverían a comprar. Entonces, lo que les proponemos es que ustedes mientras hagan el análisis de los datos, pues inviertan de pronto más en Instagram y en YouTube en hacer el análisis con esos datos y pues que, por ejemplo, que optimicemos las campañas en Google Ads o que fortalezcamos el programa para los referidos. Lo otro que pueden revisar ustedes, los tiempos de entrega. Entonces, la mayoría está en valores entre 1 y 3. Entonces, son 1 y 3 días y que se asocian más con la recompra. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces en los tiempos de entrega, que son de 6 a 10 días, los vamos a asociar con que no van a volver a comprar. Entonces pueden ustedes decir, bueno, vamos a aplicar una reducción del tiempo de entrega para que pues se mejore la experiencia y la probabilidad de recompra. Entonces, así pueden hacer ustedes la relación de los datos y ir mirando qué propuestas pueden dar al final del ejercicio. Igual, en el caso de que nosotros dijéramos que queremos mejorar nuestro modelo, pues lo más probable que tendríamos que hacer es volver a balancear las clases y hay de pronto algún desbalance con nuestra función objetivo, nuestra variable objetivo, que revisemos que no tengamos un sobremuestreo o un submuestreo, entonces tendríamos que pasar a analizar esas cositas también, o de pronto también considerar crear nuevas variables, como por ejemplo, no sé, días de entrega categorizados, o bueno, otras variables que nos permitan a nosotros hacer un análisis un poquito más exhaustivo en nuestro modelo.